Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Se dieron cita dos acontecimientos en la historia en tiempos relativamente vecinos el uno del otro, para definir cuál sería la suerte de estas naciones descubiertas y colonizadas por los dos grandes imperios del momento, el imperio portugués y el imperio hispánico. No hay que olvidar esa circunstancia. Portugal y España se repartieron el mundo, eran los grandes navegantes y fueron los grandes descubridores. Pues en el año 1500, en un día como hoy, los portugueses llegaron al Brasil con Pedro Álvares Cabral. Llegaron a Brasil. Los portugueses que quisieron retener a Cristóbal Colón cuando regresaba victorioso de su primer viaje a América, que él no sabía que era América, pero que había descubierto unas tierras fantásticas. Los portugueses quisieron dominarlo. Los portugueses dominaban gran parte del mundo conocido de su tiempo. Año de 1500, un portugués, Pedro Álvares Cabral, llega al Brasil. Y también en un día como hoy, no en 1500, en 1519, Hernán Cortés desembarca en Veracruz. Hernán Cortés con sus hombres sale de Cuba con su expedición, llega a las costas de México, a Veracruz, en un día como hoy. ¿Cómo es posible que una expedición tan corta, integrada por tan pocas personas de armas, logra dominar un país gigantesco como México y un imperio tan grande y tan poderoso como el imperio azteca en Tenochtitlán? Ese es uno de los grandes acontecimientos de la historia y de los hechos más destacados de la audacia y el valor de los exploradores marítimos y de los conquistadores de pueblos, Hernán Cortés y Pedro Álvares Cabral. De las dos potencias, Pedro Álvares Cabral de Portugal, Hernán Cortés de España, desembarca en lo que hoy es Veracruz. Entonces, pues no era nada, una tierra prácticamente baldía, no había gente, a duras penas unos pocos indígenas que miraban con enorme sorpresa lo que llegaba y que no sabían cómo interpretarlo. ¿Qué era lo que venía? ¿Quién eran esos hombres de larga barba? Los indígenas son tradicionalmente, o por lo menos aquellos lo eran, lampiños, y no sabían cómo interpretar las largas y tupidas barbas de los nuevos visitantes, los visitantes españoles comandados por Hernán Cortés, que empieza su camino y empieza su tarea de gran conquistador y de grande político, porque si no es con mucha política no hubiera logrado lo que logró, pese inclusive a sus grandes desastres como el de la famosa Noche Triste, donde pierde a la mitad de sus hombres. Hernán Cortés para conquistar a México, Pedro Álvares Cabral para conquistar el Brasil, llegan a esas tierras. Pedro Álvares Cabral al Brasil, salido desde Portugal, y Hernán Cortés, salido desde las islas de las Antillas, llega a lo que hoy es el puerto de Veracruz. Son los grandes acontecimientos de la historia de hoy, donde empieza un nuevo mundo que haría de esas potencias de Portugal y de España las más capaces y las más grandes y las más festejadas de la historia en su momento. Portugal y España, que se repartieron el mundo exactamente en dos partes, inclusive contando con la ayuda de los papas,
que tomaron decisiones en favor de una u otra potencia para que cada uno tuviera cuenta y razón del mundo que estaba descubriendo. Eran tan grandes las tierras nuevas, era tan gigantesco el mundo por descubrir, que no había para qué entrar en lucha de unos contra otros. Todos cabían en ese ancho mundo que se dibujaba a comienzos del siglo XVI. Recuérdenlo, 1500 y 1519. Saliendo desde las Antillas, desde donde salieron también muchos de los descubridores que vendrían a esta América del Sur. Saldría, por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa para descubrir lo que él llamó el Mar del Sur, que hoy es el gigantesco Océano Pacífico tal como lo conocemos. La época de los exploradores, la época de los descubridores y después la época de los conquistadores. Así era el mundo a comienzos del siglo XVI y esta es la historia que les contamos a ustedes. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.